El día de hoy la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, palomeó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a solicitar el regreso a clases en nuestro país bajo determinados criterios que creo que son importantes mencionar, incluso señalados por el mismo órgano, y es que justamente México es de las naciones que más tiempo ha tenido cerrada la actividad escolar, puesto que ya según los datos presentados por parte de este mismo órgano, llevan 17 meses sin actividad en las escuelas. Esto significa que ya llevamos más de un año sin actividad escolar, lo cual termina generando de que las personas más vulnerables pues les sea más difícil acceder a la educación. Hay que considerar que dentro de los pilares del desarrollo de una nación pues tenemos justamente el capital, tanto humano como recursos, y hay que recordar que capital humano nace de la preparación, y la preparación se gesta justamente en las escuelas. Entonces, que el día de hoy este mismo órgano termine señalando que la decisión del actual gobierno, o sea, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de solicitar el regreso a clases es prudente y es necesario, pues deja muy mal parado a los opinólogos de nuestro país y sobre todo los que apoyan a la oposición, que ellos solamente parten de su punto de vista y dicen, no, es que no podemos regresar a clases porque habrá contagios o porque hay riesgos. Señores, en todo existe riesgos, incluso estando en tu casa existe riesgo de fallecer, estando en la calle existe riesgo de fallecer, en todo existe riesgos, y no por ello pues vamos a estar limitados a estar en una burbuja toda la vida. No, pues claro de que no, porque eso al fin y al cabo no resuelve nada. Y es que también, como les repito, ya llevamos más de un año sin actividad escolar, lo que significa que vamos a tener pues niveles incluso más bajos en el tema de aprovechamiento escolar o incluso en el tema de aprendizaje, y México por desgracia está en unos niveles más bajos a nivel mundial en cuanto a años de estudio. Hay que recordar que México el promedio anda rondando entre los 6 y 7 años de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente la primaria, que es algo muy elemental y que al fin y al cabo pues les pone muchos contratiempos a las personas que solamente tienen este grado de estudio. Además de ello, hay otros datos que incluso pues me encantaría mostrarles, que es lo que a esa parte es a la que voy, que ya la tengo subrayada, en donde se mencionan pues los siguientes datos, que en el tema de los niños y niñas que pues van a la escuela, pues han representado solamente un 0.02 de los contagios. ¿Esto qué significa, señores? Pues que el número es muy reducido. Incluso aquí se destaca que es más probable que estos jóvenes se contagien estando en centros comerciales, en cines, en parques o en otros espacios, que es a los que regularmente estos mismos jóvenes terminan acudiendo porque no les gusta estar encerrado. Entonces existe la misma posibilidad de que estas personas se terminen contagiando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que dejar muy en claro? Que de todos lados tiene que haber ciertos esfuerzos, por supuesto que sí. México es una de las naciones que durante bastante tiempo no se le destinaron la cantidad de recursos necesarios a lo que tiene que ver con infraestructura de educación. Incluso hay que recordar que nosotros tuvimos un gobierno, en particular el de Enrique Peña Nieto, que desvió recursos de justamente la educación para pagar campañas políticas de su partido político. Entonces ahí es donde está el detalle. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la actualidad, que es algo señalado por este mismo órgano incluso? Pues generar, digamos, las condiciones adecuadas, tener un padrón de qué escuelas están en las condiciones de poder laborar. Además que también hay que señalar algo muy pero muy en claro, que no dicen los opinólogos que están a favor de la oposición en nuestro país, que no es que el presidente es insensato al solicitar el regreso a clases. No, señores, no es insensato, porque en primera instancia este regreso a clases no va a ser una obligación pues de los niños. O sea, no se les va a obligar a los familiares a que manden a sus hijos a estudiar. Esto le va a corresponder una decisión de los mismos padres, y si ellos consideran que existen los mecanismos adecuados dentro del plantel en el cual ellos van a ir a estudiar, pues bueno, los van a dejar. Si no, pues simplemente los van a decir que no. Y es que ya lo dijo la misma dirigente de la misma SEP, que los que van a determinar si sus hijos van a estos planteles educativos no va a ser la misma SEP, van a ser los padres a los cuales se les va a solicitar, y posteriormente ellos van a decir, perfecto, si quiero, no quiero, y hasta ahí. Entonces, este regreso a clases va a ser un regreso que va a permitir pues acomodar un poquito la balanza, dejarla menos chueca. ¿Y por qué? En México tenemos condiciones en donde el sector público pues se la ve muy difícil, y sobre todo las personas que se encuentran en circunstancias pues económicas de bajos recursos, los cuales no cuentan con la capacidad para a lo mejor poder pagar un servicio de internet, el más básico,
o para poder tener una computadora que les sea útil, o incluso a veces hasta a veces ni siquiera tienen luz estas mismas personas. ¿Esto qué significa? Muy simple, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es que solamente un sector muy reducido de la población pueda acceder a esta educación, mientras aquellos que a lo mejor no tienen esos recursos para pagar un internet el más básico, que a lo mejor te va a andar rondando entre los 450 pesos, más aparte el dispositivo que necesitas, pues mucha gente no cuenta con esos recursos. Por eso les repito que la decisión va a ser de la gente, y a lo mejor esos que se encuentran en condiciones complicadas, que no pueden pagar un servicio de internet de manera continua, pues van a optar porque a lo mejor sus hijos regresen a clases y de esa forma puedan adquirir conocimiento que se requiere para grados superiores. Y es que lo que tiene que ver con ingresos a las prepas, pues ha estado bastante complicado para las personas, y lo hemos visto en las últimas notas, en donde pues digamos que un porcentaje muy reducido de las personas que hacen trámites entran, y esto no se diga incluso en las mismas universidades, que ahí sí es complicado, y sobre todo si vas a determinadas áreas que son difíciles, como por ejemplo el tema de las ingenierías. Pues ahí está muy difícil, porque los que van a hacer este tipo de trámites pues son personas que sí le saben bastante el tema de las matemáticas y cosas más complicadas. De ahí en más, otro dato que creo que es relevante hasta más no poder, es otro que incluso aquí también tengo subrayado, en el que se destaca que en lo que va de este paro en nuestro país, señores, pues ya tenemos a más de 5.2 millones de niños que perdieron el año, y tenemos otros 3 millones que ni siquiera se inscribieron. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener a poco más de 8 millones a poco más de 8 millones de personas que pues van a estar en situaciones complicadas de conocimientos. ¿Por qué? Porque van a perder un año, o porque ni siquiera se inscribieron, ya que a lo mejor en estos momentos mejor decidieron irse a trabajar. Y esto ha venido ocurriendo pues de manera continua, y esto no se diga ni siquiera en las universidades, porque me ha tocado ver a gente diciendo bueno, es que prefiero a lo mejor pedir un permiso temporal y no asistir este semestre. ¿Y eso qué significa? Que pues las personas prefieren aprovechar ese tiempo en trabajar o en otra cosa, pero no en terminar sus grados de estudio, que creo que eso es lo malo. Por eso que el día de hoy el gobierno federal diga pues se tiene que regresar a clases, es muy bueno. Y también que un órgano a nivel internacional respalde la decisión, pues también es muy bueno, porque termina dejando mal a esos opinólogos que solamente por estar, como se suele decir, siendo contreras, pues a todo le dicen no, 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 no. Pero señores, hay que evaluar todas las condiciones. Para todo existe riesgo, les repito. El simple hecho de estar en tu casa te genera riesgo, el simple hecho de comer te genera riesgo, el simple hecho de salir a la calle te genera riesgo, y todo es así. Pero no porque existan posibilidades de riesgo, pues vamos a decir que vamos a cesar toda actividad económica, vamos a cesar toda posibilidad de que los estudiantes puedan adquirir conocimiento que luego van a requerir. Es así de fácil. Entonces la decisión pues ya fue señalada, ya tenemos los datos en donde, les repito, más de 8 millones de mexicanos van a estar en circunstancias que perdieron el año o ni siquiera se inscribieron. Ahí es lo complicado, porque recordemos que, como suele decir, el futuro de una nación depende de lo que estás preparando en el momento, y si en el momento estas personas no se están preparando, pues créeme que el futuro de la nación sería complicado, sería difícil. Y pues tenemos que atender esto, que el regreso a clases, que sí, se tiene que preparar, se tiene que tomar con pinzas, se tiene que ser cuidadoso, por supuesto, eso es más que obvio, se tienen que tomar las medidas, pero tampoco vamos a decir que no se regresa a clases, porque eso sería una completa mentada de madre, y sería pues un problema que agravaría aún más la circunstancia de educación en nuestro país, porque les repito, México es un país en donde las diferencias económicas se ven reflejadas en las diferencias educativas. Esto es, si tienes bajos recursos, en ocasiones esto puede representar de que a lo mejor no terminas un grado de estudio porque no tienes las capacidades para pagar un servicio de internet o para poder tener una computadora que te ayude a hacer tus labores. Y esto es el caso de millones de mexicanos. No crean que es el caso de 1 millón, no, son de varios, de decenas de millones de mexicanos que pues se encuentran en esa circunstancia. Entonces ahí es donde tenemos que también checar un poquito y darnos cuenta de que pues el regreso a clases presencial es necesario, la decisión sigue siendo a los padres.
Y pues no hay que satanizar esto. El regreso se tiene que en algún momento. También incluso si vemos las estadísticas de personas fallecidas, aunque tenemos muchos contagios o grandes cantidades de contagios, pues bueno, el tema de cantidad de fallecidos ya se ve mucho más reducida con relación a la segunda ola. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos mayor cantidad de personas vacunadas que lo que hacen es que ya no existe una sobresaturación en los mismos hospitales y de esa forma pues se colapse y no se puede atender a las personas y por eso fallezcan, ¿no? Ahora es un poquito, no digo que ya estamos súper bien, ¿no? Pero que es un poquito más tratable el tema de la circunstancia, pues sí lo es. Entonces no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario. Yo las notas se las dejo en la descripción y no me queda otra cosa que decir. Nos vemos luego y hasta luego.